Ok. Bueno, entonces ahora nos vamos a encontrar con ecuaciones diferenciales, pero tenemos la presencia de derivadas parciales. Ya no tenemos solamente una variable como en el primer examen o en los primeros temas. Entonces aquí vamos a tener varios métodos para resolverlas. Hoy vamos a hacer ejercicios solamente de ecuaciones con derivadas parciales y series de Fourier. Hay un método que también se puede utilizar, transformadas de Fourier, pero por ahora no lo vamos a ver, ese más adelante. En este primer ejercicio no se necesita series de Fourier, de hecho es muy sencillo, es muy probable que no aparezca en los exámenes o algo por el estilo, pero bueno, y de igual manera hay que cubrirlo así sea con un solo ejercicio. Es muy sencillo en realidad. Y esto aplica nada más, este método aplica es cuando las ecuaciones son de primer orden y de coeficientes constantes. ¿Ok? Entonces me dice, hay una función suave u de xy que satisfaga la condición 3 u de x más 2 u de y igual a 0. Y me dan una condición. Esta es mi condición, que cuando yo evalúo y igual a 0, eso me tiene que dar x. Entonces esto es teoría que yo voy a... mi ecuación es de este tipo. Y la solución general, cuando yo tengo una ecuación de ese estilo, es que yo voy a decir, yo voy a plantear que la solución u de xy va a ser una función phi o una función f, lo que sea que ustedes quieran, evaluada en una función b que depende de x y de y. ¿Quién es esa función b de x y? Es una recta que nosotros vamos a armar de este estilo. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son estos coeficientes para esta recta? Esos coeficientes son los que están aquí. ¿Ok? También se puede dar el caso, porque fíjense que esto está igual a 0, entonces si yo paso todo para este lado, entonces pues la recta me quedaría al revés. Entonces pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras, a de y menos bx o bx menos ay, cualquiera de las dos maneras y les va a dar el mismo resultado. No se los va a alterar. ¿Ok? Entonces una vez que yo conozco esto que está aquí adentro es b, es esta b que está aquí. ¿Ok? Entonces yo ya tengo phi. Ahora yo voy a sustituir las constantes. En este caso, A, yo tengo que es 3 y B, en nuestro caso, es igual a 2. Entonces sustituimos eso. Yo digo, planteo que mi solución que estoy buscando, u de xy, es igual a una función que va a depender de 2x menos 3y, que siempre va a estar evaluada, o sea, va a depender de eso. Ok, entonces aquí, en esta igualdad, yo ahora ¿qué hago? Voy a sustituir la condición que a mí me dan. Entonces, es decir, voy a evaluar en y igual a 0. Si yo hago eso, y igual a 0, este término que está aquí se desaparece y aquí me va a quedar 2x solito. Entonces, u de x0 es igual a phi de 2x y eso a quién tiene que ser igual a x, porque es lo que me dice la condición. Entonces, ahora yo voy a trabajar con esto que está aquí. Entonces, ahora para yo encontrar quién es explícitamente u de xy, me botó la presentación. Un momento. Ok, me avisan cuando vean la presentación otra vez. Listo. Ok, bien, entonces ya que sustituí mi condición inicial y yo
exprese que tiene que ser igual a 0, igual a x, tiene que cumplir esto. Entonces yo ahora debo hallar de forma explícita quién es u de xy. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Yo lo voy a hacer transformando el argumento de esta phi, porque fíjense que aquí el argumento es phi de 2x. Entonces yo le voy a hacer manipulaciones, cambios de variables, etcétera, para que solamente quede un argumento así, supongamos de x solito. Ok, entonces una vez que yo tengo ese argumento solito, vuelvo a meter la recta que yo había calculado aquí, porque aquí ya yo voy a tener otra expresión, y finalmente yo habré calculado u de xy. Que entonces, ¿cómo podría manipular yo esto para que solo me quedara una variable aquí solita, sin constantes, sin cosas al cuadrado o algo por el estilo? Yo planteo el cambio de variable alfa igual a 2x. Entonces, si alfa es igual a 2x, entonces de aquí yo despejo x porque también tengo que sustituir aquí, a la derecha. Entonces paso ese 2 dividiendo y me quedo que x es igual a alfa medios. ¿Ok? Entonces yo planteo eso en mi expresión y llego a que phi de alfa es igual a alfa medios. Aquí yo me puedo regresar tranquilamente a la x, o de una vez yo meto la recta que yo había construido aquí. Es decir, yo vuelvo a evaluar phi en 2x menos 3y. Si yo hago eso, evalúo phi aquí, es decir, que aquí donde está alfa yo voy a meter la recta que yo había conseguido. Entonces me quedaría 2x menos 3y sobre 2. Este 2 es el que me quedó aquí. Y fíjense que aquí ya yo tengo una función que depende de x y de y, y esa es la solución que yo estaba buscando. Esa es mi u de xy solicitada. Entonces, este estilo de ejercicios es bastante sencillo. Insisto, solamente aplica para las que son de primer orden y coeficientes constantes. Siempre va a ser algo así de este estilo, armar una recta y luego ver que cumpla con esta condición, y cuando lleguen a la phi ir acomodando el argumento para luego finalmente obtener la u de x o la solución o la función que les piden de esta manera. ¿Ok? Entonces ahora me dice, hallo una función u de tx acotada que satisfaga. Entonces aquí me dan una ecuación diferencial, ya no es de primer orden, me dan una serie de condiciones por aquí, me dan unas condiciones y me dan un intervalo. Entonces, normalmente, cuando me dan un intervalo así, un intervalo acotado, esto se los digo como para que luego identifiquen una ecuación diferencial y digan, se van a ir por series de Fourier, por variables separables o se van a ir por transformada de Fourier. No la han visto, pero para que sepan en los ejercicios identificar cuál pueden resolver con cuál. Los que hagan con transformada de Fourier normalmente son los que van a tener un intervalo no acotado, sino de menos infinito a más infinito, o de 0 a más infinito, de menos infinito a 0, ese estilo de cosas. Pero normalmente cuando el intervalo es así, acotado, es más conveniente utilizar variables separables y series de Fourier. ¿Ok? Entonces, aquí expresamos eso utilizando separación de variables. ¿En qué consiste la separación de variables? Yo tengo que buscar una función u de tx. Es decir, ella tiene estas dos variables, t y x. Entonces yo planteo que la solución, que esa función va a ser de la forma una función que solamente depende de x multiplicada por una función que solamente depende de t. Yo voy a plantear esa multiplicación. Y ahora yo voy a hacer las operaciones necesarias para yo sustituir todo esto en la ecuación diferencial que a mí me dan. Es decir, yo tengo que buscar en términos de estas dos cómo va a lucir u de t, u b' de t y u'
prima de x. Ok, entonces si yo quiero esta, si yo quiero la derivada parcial segunda respecto a t, y tengo de este lado, y yo estoy planteando esto, entonces quiere decir que es la derivada sencilla de la función t, y dejo la función x sin derivar. Ahora yo quiero es derivar dos veces respecto a x, entonces es simplemente x prima prima. Ok, entonces, voy a ponerlo aquí. Entonces yo ahora esto que obtuve lo voy a sustituir en la ecuación que me dieron. Entonces fíjense, la derivada segunda respecto a t se va a venir de esta manera y respecto a x se viene de esta manera. Y fíjense que yo tengo teniendo presente mis dos variables. Tengo presente la variable x y la variable t. Y bueno, y esta constante que está aquí también. Entonces ahora yo voy a pasar esta t dividiendo y x de x dividiendo para que cada quien, es como tratar de agruparlas, pero dejando las derivadas en el numerador por conveniencia, porque al final nosotros vamos a tener otros problemas. Ya les voy a mencionar. Entonces fíjense que de este lado va a quedar x prima prima de x entre x de x. Aquí es súper recomendable que cuando aparezcan este estilo de constantes, las dejen en el denominador, o sea, las pasen dividiendo y que quede de esta manera. Ya van a ver por qué, ya les voy a explicar. O sea, no es que si la dejan aquí, no es que si la dejan aquí estaría mal, sino que para lo que nos va a exigir el problema, los cálculos que vamos a tener que realizar luego, van a salir un poquito más engorrosos. No va a estar malo, pero va a salir más engorroso si dejamos la constante allí. Ok, entonces ya que yo tengo eso, yo voy a plantear que todo eso, que cada igualdad va a ser igual a lambda. Entonces, si yo tengo eso, yo obtengo el siguiente problema de autovalores. Entonces, pasando x de x, multiplicando a lambda y luego restando eso que me dio, es decir, me quedaría igualado a 0, yo obtengo esta ecuación. Y si hago lo mismo con este miembro de la ecuación y entonces me quedaría, si paso esto, 9 lambda t de t, lo paso restando, y entonces obtengo esta ecuación que está aquí. Ok, entonces por eso les decía otra vez que el repaso de Mate 4 lo van a necesitar. En el caso del primer parcial puede que no tanto, porque si se decidían a ir por transformada de Laplace para las ecuaciones diferenciales, podían como que evadir un poco ese repaso, ¿no? Pero aquí sí va a ser inevitable, lo van a necesitar. Ok, entonces ahora aquí yo tengo el problema de autovalores porque yo no puedo resolver estas ecuaciones si yo no sé explícitamente el valor o al menos qué signo tiene ese lambda. Entonces yo voy a considerar los casos. Ahora, además de esto, yo me traigo las condiciones, ¿verdad? Estas condiciones, estas que están aquí, me las traigo aquí. Fíjense que cuando yo derivo respecto a x y evalúo x en igual a 0, esto tiene que ser igual a 0. Igual que cuando derivo respecto a x y evalúo en pi. Aquí están esas condiciones. Y cuando yo derivo respecto a t, y evalúo en t igual a 0, esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? ¿Por qué me lo traigo de esta manera? Porque estamos buscando, o sea, porque fíjense que aquí una solución a esto puede ser la solución trivial, que simplemente u de xy sea igual a 0. Pero estamos buscando una distinta a eso si existe para el problema. Entonces las cosas que nos llenan la solución trivial las vamos a ir descartando. Ok, entonces ahora tenemos que analizar cada caso para el signo o el valor que tome ese lambda. Entonces vamos a considerar un primer caso. Caso 1, voy a considerar lambda positivo. Y a su vez voy a considerar que lambda es igual a omega cuadrado. ¿Por qué omega cuadrado? Esto también es por conveniencia para que luego los cálculos se me hagan más sencillos. Y a su vez, aquí no se los coloqué,
yo considero que ese omega es positivo. Ok, entonces si yo tomo lambda igual a esto, mi lambda es positivo, entonces esta ecuación del problema de autovalores, la ecuación de x, me queda de esta manera. Yo resolviendo esa ecuación diferencial, ya es sencilla, es de una sola variable, es del tipo, me van a dar soluciones hiperbólicas. Aquí de nuevo tienen ustedes la opción de utilizar las exponenciales o de utilizar senos y coseno hiperbólico. Ok, entonces se vienen unas constantes que no conozco y ahora vamos a utilizar las condiciones iniciales, las condiciones de borde que a mí me dan. Aquí, fíjense que las condiciones me las dan es respecto a la derivada. Entonces yo esto que está aquí, yo lo voy a derivar. La derivada me da esto. Ahora yo evalúo en x igual 0. Si yo evalúo en x igual 0, me queda omega de a menos omega de b, y eso tiene que ser igual a 0. Simplificando, me da esta relación que a tiene que ser igual a b. ¿Ok? Porque cuando yo llego, omega tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque ese es el caso que yo estoy planteando. ¿Ok? Porque si omega fuera igual a 0, entonces lambda sería igual a 0 y me contradice esto que está aquí. ¿Ok? Entonces omega no puede ser 0. La única forma de que al yo evaluar eso de igual a 0 es llegar a esta condición. Tienen que estar muy pendientes de ese tipo de detalles, que no se les vaya a ir. ¿Ok? Entonces ahora yo necesito otra relación para yo saber cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Ok, entonces ahora yo utilizo la otra, ahora voy a evaluar la derivada en x igual a pi. Una vez que yo hago eso, yo tengo esto, lo simplifico un poquito, trato de simplificar. Si yo estoy diciendo que omega es distinto de 0, entonces esto que está aquí tiene que ser, no es lo que yo voy a usar para despejar. Porque fíjense que, vamos a hacerlo aquí, si yo resuelvo esta suma de fracciones, porque este es 1 sobre e a la omega pi, entonces yo obtendría esto, 2 pi omega menos 1. Supongamos que quiero igual a 0, entonces sería e a la 2 pi omega igual a 1. Entonces, como yo despejo aquí, tomo el logaritmo de ambos lados, entonces me quedaría que 2 pi omega, entonces el logaritmo de 1 es 0. Entonces aquí yo llego a que omega, porque 2pi su valor es 2pi, aquí yo llegaría a que omega es igual a 0. Y ese no es el caso en el que estoy. Entonces necesariamente b tiene que ser igual a 0. Entonces, por esta condición, si b es igual a 0, entonces también a es igual a 0. Entonces x quedaría siendo igual a 0 en función de x. Y como yo estoy planteando por variables separables que u de tx va a ser una función de x multiplicada por una función de t, entonces si esta es 0, ya va a anular todo y llego a la solución trivial, que u de tx es igual a 0. Entonces descarto este caso porque me llevó fue a la solución trivial. ¿Ok? Entonces ya sé que lambda no lo puedo tomar de esta manera, no puede ser positivo. Ahora me voy con el caso 2. Lambda, ahora sí yo voy a tomar lambda igual a 0. Si yo tomo lambda igual a 0, esta ecuación que está aquí, ¿cómo me queda? Se va a ir todo este término, ¿verdad? Todo ese término se va a ir, igual que en el caso de la ecuación para t, se va a ir ese término. Entonces, ¿qué me queda? Si yo voy integrando, yo voy a obtener que la función es de este estilo. ¿Ok? Entonces ahora yo voy a buscar, voy a utilizar las condiciones para ver a qué me lleva eso. Como mis condiciones son respecto a la derivada respecto a x, entonces yo derivo este polinomio que me da aquí.
Entonces, si yo hago eso, me queda A, y si tiene que ser igual a cero, me queda que A es igual a cero. Si yo evalúo en pi, ya esto es cero, entonces no me dice nada que yo pueda hacer con b. Entonces, por ahora yo tengo esto, que x es igual a b. Ahora yo me voy con t de t. Entonces aquí nuevamente, yo resolviendo la ecuación diferencial, yo llego a otro polinomio, pero ahora un polinomio que depende de t. Aquí me dan una condición, esta condición que está aquí, que si yo derivo respecto a t y evalúo t igual a 0, tiene que ser igual a 0. ¿Okay? Entonces eso es lo que yo me traigo aquí. Lo derivé y lo evalué y llego a que c, este coeficiente que está aquí, c tiene que ser igual a 0. No tengo más información para concluir sobre d, entonces por ahora t de t es de esta manera. Entonces cuando yo planteo u de tx, me queda que es b por d. Luego yo utilizo la otra condición que a mí me dan, que es cuando yo evalúo en t igual a 0, me debe quedar una función, me debe quedar x cuadrado. ¿Okay? Entonces yo ahora evalúo en t igual a 0 y me queda que eso tiene que ser igual a x cuadrado, pero estos son solamente dos constantes multiplicándose, eso jamás va a ser igual a x cuadrado. Entonces por esta parte me da inconsistente, la única forma de que esas cosas así sucedan, entonces que esto sea igual a 0. Me dirige nuevamente a la solución trivial para que se cumpla la ecuación. ¿Okay? Entonces ese no es el caso que yo debo tomar. Ahora, ¿qué caso me falta? Yo considerar ese lambda negativo. Ahora yo lo considero menor que 0 y voy a decir que lambda, primero que es negativo, y yo lo voy a tomar como menos omega cuadrado. Y digo que ese omega es positivo, es mayor que 0. Ok, entonces ahora, ¿por qué yo hago declaro esta condición y a su vez me traigo y le doy como que otro valor a ese lambda? Porque yo prefiero aquí tener algo al cuadrado y en el momento que yo resuelva, por ejemplo aquí, fíjense que yo estoy haciendo lambda igual a omega cuadrado. Cuando yo resuelvo, no se trae el omega cuadrado, se trae el omega solito. Si yo tomara solamente lambda, entonces aquí se vendría raíz de lambda. ¿Ok? Entonces no está mal, pero como ustedes se darán cuenta, es mucho más engorroso trabajar con todas esas raíces arrastrándose, ¿no? Es mucho más fácil, es más simple hacer simplemente rebautizar esto, asignarle otro valor y que se venga mucho más sencillo para los cálculos. ¿Ok? Entonces, bueno, estábamos en el caso 3, planteo esto, si yo sustituyo este valor de lambda en mis ecuaciones del problema de autovalores, ellas me quedan reescritas de esta forma. Entonces aquí ya yo sé, por el repaso de ecuaciones diferenciales de mente 4, que esto me va a ser el resultado senos y cosenos. Me va a dar porque las raíces del polinomio característico van a ser raíces imaginarias. ¿Ok? Entonces resolvemos para la ecuación de x. ¿Por qué resuelvo primero para la ecuación de x y no la otra? En realidad es indiferente a cuál yo resuelva primero, pero la que me va a permitir hallar ciertas constantes, porque me dan más condiciones respecto a ella, es esto que está aquí. Normalmente es mucho más sencillo trabajar primero con las que le den de este estilo. ¿Ok? Entonces, bueno, me traigo eso. Si yo resuelvo, entonces la ecuación de x me va a quedar de esta manera. A coseno de omega x, b seno de omega x. Entonces fíjense que aquí si yo hubiese dejado nuevamente el lambda normal, aquí se hubiese venido raíz de lambda. Que las ecuaciones entonces, que las condiciones que a mí me dan es respecto a la derivada, derivamos esto una vez y empezamos a evaluar. Evalúo en x igual 0, si yo evalúo,
en x igual 0, todo esto se va y me queda que esto va a ser b de omega. Estoy en el caso es de lambda negativo, entonces omega no puede ser igual a 0. Entonces la única forma en que esto se cumpla es que b, esa constante b, sea 0. Ahora yo evalúo en x igual a pi. Entonces si yo hago eso, tengo menos a omega. Esto ya se fue porque yo ya llegué a que b era igual a 0. Entonces ahora solo estoy trabajando con este término. Ahora tengo menos a omega seno de omega pi. ¿Esto yo puedo decir que es 0? No, porque yo no conozco cuál es el valor de omega. Si yo aquí tuviese n seno de n pi, ahí sí, ok, eso es igual a 0. Entonces tienen que estar también atentos a ese tipo de cosas, de que no vayan a estar anulando así al azar, solo cuando vean algo multiplicado por pi en el argumento de la función seno. Ok, entonces si esto es igual a 0, y yo sé que omega lo planteo distinto de 0, ok, a también debe ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si yo llego a igual a 0, entonces aquí nuevamente x de x me quedaría igual a 0 y me diriges a la solución trivial. Y yo quiero conseguir algo distinto de eso. Entonces yo me voy a ir es a que el seno de omega pi es el que tiene que ser igual a 0. ¿Cómo se cumple eso? Que el argumento, no sé el que sea, en este caso tenemos omega pi, pero para que el seno sea igual a 0, lo que está en el argumento tiene que ser igual a múltiplos de pi. Es decir, tiene que ser igual a esto, a n pi. Entonces, si yo simplifico este valor de pi, me queda que omega es igual a n. Entonces, esto es para n igual a 0, 1, 2, solamente enteros. Ok, entonces ya conseguí mi valor de omega. Ok, entonces aquí, bueno, perdón, ajá. Mi valor de omega. Entonces, si yo lo sustituyo aquí, ya me traigo que esto fue igual a 0, b fue igual a 0 y sustituyo aquí ya mi valor de omega, que es n pi. Entonces yo aquí obtengo una solución que va a depender de los valores de n. Porque yo aquí coloco el a sub 0, porque fíjense que cuando hacemos n igual a 0 para el coseno, me da ese término a sub 0. Entonces ya ahí ustedes saben que eso va a ir apuntando, yo estoy armando una serie de Fourier. Me voy acercando a eso. Que se acuerdan que para el coseno yo obtengo un término de esta manera, un coeficiente inicial. Ok, entonces se viene la constante a sub n, que va a depender, todo esto va a depender de n. Entonces, si todo esto depende de n, del n que yo estoy utilizando, entonces esto va a ser un x dependiente de n también. Ok, ya conseguí mi valor de omega. Ahora voy a resolver la otra ecuación que yo tengo aquí. Cuando yo la resuelvo, eso me da una función t dependiente también de n. Y aquí yo tomo otras constantes. Esta vez es a mayúscula, b mayúscula. Y en los argumentos yo veo que es 3n de t, 3n de t. Porque acuérdense que este n era omega. ¿Ok? Se trae la raíz de esto. Raíz de 9, 3 y raíz de omega cuadrada es omega, pero ya habíamos calculado que omega es igual a n. ¿Ok? Sustituyo esto aquí. Ahora la condición que a mí me dan, ¿ok? Aquí está la condición, esta es la que yo voy a usar ahora, es respecto a la derivada de t. Entonces ahora yo voy a hacer eso. Derivo lo que acabo de conseguir respecto a t y obtengo esto. Ahora yo evalúo en t igual 0. Evalúo todo eso en t igual 0. Todo esto se me va a ir si yo evalúo en t igual 0, me queda esto. Entonces aquí n distinto de 0. Y pues 3 es una constante. Entonces la única forma de que esto se cumpla es que b sub n sea igual a 0. Ok, entonces aquí me sobrevive es esta A que está aquí. Entonces la función se viene de esta manera. Ahora yo me voy a mi función de u de tx que yo planteo
que es que se multiplica la función x por la función t. Entonces fíjense que coseno de 3n, aquí está, se multiplica por el que habíamos obtenido respecto a x. Aquí está. ¿Ok? Esta constante y esta constante, porque fíjense que habíamos tenido antes que si a mayúscula, a minúscula, pero eso solamente son constantes que dependen de n. Si dependen de constantes, fíjense que a sub n, entonces se hubiese venido multiplicando a sub n minúscula. Nada, entonces yo las puedo agrupar y que simplemente todo eso sea una sola constante. Y entonces ahora esa constante, para que ustedes sepan que no fue que yo las boté, las deseché, sino que simplemente quedaron agrupadas en una sola. Ese C sub n que yo estoy colocando aquí es igual a sub n mayúscula por minúscula. Y este es el término inicial, este sería a sub 0 minúscula por el a sub 0 mayúscula. Ok, entonces ahora me falta utilizar una condición más. ¿Cuál es esa condición? Esta que está aquí, que cuando yo evalúe en t igual 0, eso tiene que ser igual a x cuadrado. Ok, entonces yo evalúo en t igual 0, si yo evalúo en t igual 0, ese coseno me da 1, me quedaría solamente esto. Si eso tiene que ser igual a x cuadrado, ¿cómo yo consigo los valores de esas constantes para que se cumpla esa relación? Con series de Fourier. Esto que está aquí corresponde al desarrollo, ¿cualquier desarrollo? No, al desarrollo par de Fourier de la función. Es por esto que yo les decía que tienen que ver cuando es convenientemente o cuando no les dicen explícitamente, hay el desarrollo de senos, hay el desarrollo de cosenos. Fíjense que en este caso no se los dicen explícitamente en ningún lado, hay la serie de cosenos, hay la serie de senos, sino simplemente aparece aquí. Entonces yo voy a hallar la serie de Fourier, pero no puede aparecer ningún seno. Es decir, los términos que acompañan a la función seno, los términos de seno, tienen que ser igual a 0. ¿Y cómo yo hago eso? Entonces yo debo extender, yo debo hacer una extensión par, todo para que se me anulen los términos de seno y me sobrevivan solamente los que se relacionan con coseno. ¿Ok? Entonces esto era lo que yo les decía, que tienen que estar atentos porque en problemas se los decían explícitamente, pero en este estilo de problemas de ecuaciones diferenciales, en derivadas parciales, no se los van a decir. Ustedes simplemente van a llegar a esto y van a tener que identificar qué es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, bien, yo hago eso, yo ya había extendido, y ahora me calculo mi C sub 0. Acuérdense que en las series de Fourier, este término se viene una constante dividido entre 2. ¿Ok? Aquí yo coloqué esa constante, entonces, bueno, no hay rollo. Si yo hago 2C sub 2, yo calculo todo eso. Acuérdense que, perdón, mi intervalo era de 0 a pi. Yo técnicamente extendí de menos pi a pi, pero bueno, aquí yo lo dividí y multipliqué por 2. ¿Ok? Resuelven su integral para conseguir el valor inicial y dividiendo, porque esta era la integral para si dividen entre 2, entonces aquí yo hallo el valor de C sub 0. Aquí ya tengo ahora yo tengo que hallar C sub n. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de C sub n? Ya ustedes saben, la fórmula para conseguir los coeficientes de Fourier. Nuevamente, aquí ustedes tienen la opción de utilizar, de calcular estos coeficientes con las integrales normalitas o por medio de la teoría de distribución. Ya saben que por teoría de distribuciones tienen que tener mucho cuidado, tienen que ser muy atentos si se deciden a irse por ese camino. Por todo este tipo de cosas que iban apareciendo, yo prefería ir por la integral normalita. ¿Ok? Porque, bueno, en mi caso yo considero que se puede confundir más si uno se va por aquí por medio de distribuciones, pero es cuestión de gusto. ¿Ok? No es que les van a dar un punto extra si se van por distribuciones o cosas así por el estilo. Cualquiera de los dos es igualmente de válido.
Bien, entonces yo aquí planteo mi integral para conseguir el coeficiente de Fourier, resuelvo la integral, obtengo esto, evalúo en mis límites de integración y yo llego a que el coeficiente de Fourier es este. C sub n es igual a esto. Sustituyo todos esos valores que acabo de conseguir y finalmente yo llego a que mi función du de tx es igual a esta que está aquí. Ok, entonces fíjense que por lo menos en esta condición, cuando aparece una función de este estilo, no es que va a cumplir, que va a aparecer explícitamente algo así, x cuadrado. Ella sí va a cumplir con eso, pero ¿cómo lo va a cumplir? Lo va a cumplir a través de su desarrollo de Fourier. ¿Ok? Entonces porque yo sé cuando ustedes vayan verificando si cumple o no con las condiciones, esa condición sí la cumple. Lo que pasa es que ella la va a cumplir a través de su serie trigonométrica de Fourier y específicamente a través de su serie trigonométrica de cosenos. ¿Ok? ¿Dudas hasta los momentos? Cuando dices que hace la extensión para que se cancelen los senos, o sea, hay como que escribirlo. Bueno, se hace una extensión y ¿qué haces? Redefines la integral y dejas marcado que la del seno se anula, ¿no? Porque no lo vi. Sí, exacto. Aquí se traen como yo escribía en el primer parcial, entonces dicen que depende de su notación. Supongamos que la notación hubiese sido que los b sub n eran los términos que acompañan al seno. Entonces ustedes dicen que utilizan es el desarrollo par, en este caso porque es coseno, el desarrollo par de Fourier, tal que b sub n sea igual a cero. Y bueno, ya ahí se entiende que los coeficientes que acompañan al seno se anularían. ¿Ok? Pero normalmente basta con decir que corresponde al desarrollo par, corresponde al desarrollo impar. Ustedes también pueden plantear la función, las ramas, como yo había hecho en la prepa anterior, que aquí es la rama de la función que a mí me dan y aquí viene la extensión que yo estoy usando. También lo pueden hacer así. Bueno, también no, disculpen, deben hacerlo así. ¿Sí respondió tu pregunta? Sí, sí, gracias. Ok, de nada. Bueno, observaciones, pero observaciones más que todo de justificación de este tipo de problemas. Cuando aparece este estilo de cosas y utilizan variables separables, esto aplica para los dos profesores. Yo tengo que justificar, o sea, en cada ejercicio tengo que analizar cada caso. Lambda positivo, lambda igual a cero, lambda menor que cero, sí. Tienen que analizar los tres casos. Deben aparecer en la justificación del examen. Tienen que aparecer los tres. Tienen que especificar que este es su problema de autovalores. Cuando aquí incluyen luego de hacer variables separables, tienen que decir, ya al parecer aquí en lambda, eso es un problema de autovalores. Ok, entonces ahora aquí, antes de ir con el otro ejercicio, vamos a detallar una serie de cosas para que ustedes sepan, porque si bien ustedes tienen que analizar los tres casos, ustedes pueden ver el problema y saber de entrada cuál es el caso que a ustedes les va a dar una solución distinta a la trivial. Eso se puede, por decirlo de alguna forma, predecir algunas veces. Entonces, fíjense que aquí yo detallo estas, ¿verdad? Yo detallo estas, ya yo habiendo planteado esto, ¿verdad? Yo habiendo planteado esto, yo detallo estas condiciones que a mí me dan. Entonces me dice que la función, cuando yo la derivo respecto a x, me da 0, y evalúo en 0 me da 0, y cuando evalúo en pi también me da 0. ¿Quién cumple con eso? Entonces a mí eso me va a ir sonando a senos y cosenos, ¿verdad?
Entonces, además, si yo no me doy cuenta con esto, ¿verdad? Entonces me puedo dar cuenta con esto. Cuando me dicen acotada directamente, eso yo sé que me van a dar senos y cosenos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo obtengo hiperbólicas, recordemos la gráfica de las hiperbólicas, de alguna u otra forma, depende de cómo ella sea, va a agarrar o menos infinito o más infinito, ese estilo de cosas. Eso no, ellas no son acotadas. ¿Ok? Entonces, en el caso de si lambda es igual a 0, una recta tampoco es acotada. ¿Ok? Entonces, normalmente cuando aquí dicen algo acotada, entonces la función me va a ir me va a ir arrojando hacia senos y cosenos. ¿Ok? Si aquí no me dijesen nada, pero por ejemplo las condiciones serían del estilo, no sé, supongamos, algo así. Y bueno, que también me digan, supongamos, que igual a que la normalita sin derivar. Esto. Entonces, ¿quién cumple con eso? La exponencial, porque la exponencial, cuando yo la evalúo en 0, ella me va a dar 1, sea su derivada, sea su función original. Entonces, de esa manera ustedes tienen para identificar más o menos qué es lo que van a ir obteniendo, cuál es el valor del lambda que ustedes les va a dar la solución que diferente a la trivial. Es decir, entonces acotada, yo sé, bueno, entonces quiero obtener la que me va a dar la solución acotada va a ser aquella que me genere senos y cosenos. Entonces se van y hacen todo su análisis. ¿Ok? Entonces, pero es como un tip. Pues, es como, exacto, una manera más o menos de que ustedes tengan de predecir qué esperar en el ejercicio. ¿Ok? Porque de igual manera, estos 3 casos los van a tener que hacer. ¿Ok? Entonces yo en los siguientes ejercicios, yo analizo, yo coloco, es el caso que me va a dirigir a la solución que no me genera la trivial. ¿Ok? Solamente hice el análisis de los 3 casos en este. Pero ya ustedes saben que a pesar de que yo en los siguientes solo coloqué uno, el de la respuesta que me diera distinta a la trivial, ustedes tienen que analizar los 3 casos. ¿Ok? Entonces, una vez dicho esto, me dice, hay una función omega de xt que esté definida en todo R2 y que satisfaga la ecuación, esta que está aquí de esta manera, para todo xt perteneciente a R2 junto con las condiciones, y aquí me dan esta serie de condiciones. Entonces este problema también lo incluí porque fíjense que ya vimos un problema, el primero era de una ecuación de primer orden, allí no utilicé series de Fourier. En el segundo sí utilicé series de Fourier. En este no es de primer orden, pero tampoco va a ser necesario utilizar series de Fourier. ¿Ok? Porque aquí vemos, primero utilizamos variables separables. Vuelvo a plantear que mi omega de xt va a ser de esta manera, va a tener esta forma, una función de x, va a ir multiplicada por una función que depende de t. Yo separo, igual a lambda, no sé qué, todo eso, yo tengo este problema de autovalores. Separo igual que en el ejercicio anterior. De hecho, incluso creo que es la misma ecuación diferencial que me dan, solo que hay condiciones distintas. Bueno, ya se darán cuenta ustedes. Ok, entonces, fíjense que en las condiciones aquí aparecen senos y cosenos. Ok, entonces al aparecer senos y cosenos, yo ya sé entonces si la ecuación tiene esta forma, ok, entonces que lambda yo lo voy a tomar negativo, para que cuando yo meta y lo estoy tomando igual a menos mu cuadrado. Cosa de que cuando yo sustituya aquí, este menos por este menos me va a dar más, y entonces por el polinomio característico, al final me arroje senos y cosenos. ¿Ok? Bueno, otra cosa que les quería decir es que en los casos lo analicen, y porque hay personas, por ejemplo,
hay algunas guías, también ejercicios, o sea, depende. Que aquí yo estoy tomando que en estas relaciones, que es igual a lambda, pero hay gente que toma menos lambda. Entonces, si toma menos lambda, estas ecuaciones van a quedar distintas, van a quedar positivas, ¿verdad? Y los casos van a seguir siendo 3, pero como aquí ya estaría un más, entonces el que generaría solución de senos y cosenos sería el caso lambda positivo, ¿ok? Igual a omega cuadrado para que aquí mantenga senos y cosenos. Entonces tienen que estar también pendientes de eso si están usando una guía o algo por el estilo. ¿Qué valor de esto es el que toma? La solución al final tiene que dar igual, pero en el análisis de los 3 casos, eso sí va a influir. Pero la solución al final tiene que dar igual. Si la guía toma la relación igual a menos lambda y ustedes toman igual a lambda, igual tiene que darles el mismo resultado. Ok, entonces una vez dicho eso, yo tomo, y ustedes saben que yo voy a tomar, es igual a lambda, positivo. O sea, en la relación esa no voy a tomar menos lambda, sino lambda. Ok, entonces aquí yo por las condiciones, yo quiero senos y cosenos, entonces yo aquí, yo voy a plantear esto que está aquí, omega mayor que 0. Entonces la ecuación me quedaría de esta manera. Ok, entonces, pero yo por las condiciones me doy cuenta, porque fíjense que aquí, cuando yo resuelva esto, me va a dar coseno de mu x más, bueno, con sus perdón, aquí con sus constantes, seno de mu x. ¿Ok? Va a ser de este estilo. Pero si yo detallo en las condiciones, yo aquí veo que el coeficiente que acompaña la x en el argumento del coseno y en el argumento del seno corresponde a la solución de esta ecuación para mu igual a 2 y para mu igual a 3. ¿Ok? Entonces no me va a quedar abierto este valor, no me va a quedar el mu explícitamente, sino que ya yo tengo 2 valores seleccionados de forma predeterminada por las condiciones del problema. Entonces yo voy a tomar eso. ¿Ok? Entonces aquí se los escribo, coseno de 2x y seno de 3x son soluciones de esta ecuación para mu igual a 2 y mu igual a 3. ¿Ok? Entonces si yo ya tengo esos valores de mu, entonces yo ahora voy a resolver la otra ecuación del problema de autovalores, este que está aquí. Es decir, estos serían mis 2 autovalores, los 2 que voy a usar. El resto no los necesito. ¿Okay? Entonces ahora lo hago para esto. Si yo resuelvo esa ecuación, yo obtengo este tipo de solución. Ok, obtengo ese estilo de solución y ahora yo me lo traigo a mi ecuación de omega t, que recordemos es que yo planteo que la función de x queda multiplicada por la función que depende de t. Entonces ahora yo los relaciono de esta manera. Ahora sustituyo omega igual a 2, va a ir multiplicando con el coseno que correspondía al omega igual a 2. Es decir, que este es este que está aquí. Si yo sustituyo aquí 2, me queda, por eso es que aquí me queda coseno de 6t, seno de 6t, con esas constantes que yo no conozco. Ok, entonces ahora para omega para mu igual a 3, entonces cuando yo sustituyo 3 por 3, 9, se viene aquí, perdón, lo taché, se viene aquí todo esto. Estas constantes, A sombrerito y B sombrerito, son distintas de estas. Ahora, para yo terminar de resolver el problema, yo necesito conseguir el valor de esas constantes. Entonces, ahora, ¿cómo yo hago eso? Yo voy a ir derivando, ¿verdad? Voy a ir derivando o cosas por el estilo para yo conseguir el valor de esas constantes. Y entonces aquí lo vamos a hacer utilizando coeficientes indeterminados. ¿Ok? Entonces yo primero voy a utilizar
esta condición que está aquí. Me dicen que omega de x en t igual 0 me tiene que quedar solamente coseno de 2x. Entonces me voy a plantear eso. Yo evalúo en t igual 0, si evalúo en t igual 0, se va esto también. Este t igual 0 me queda aquí seno de 3x por a, y aquí me va a quedar a normalita por coseno de 2. Entonces aquí esto tiene que ser igual a coseno de 2x. Entonces hago coeficientes indeterminados. A normalita, que es la que acompaña coseno de 2. Aquí hay un 1. Entonces A tiene que valer 1. A sombrerito, aquí no aparece el seno de 3x. Entonces A sombrerito tiene que ser igual a 0. Ya yo tengo dos constantes. O sea, ya conozco dos constantes. Ahora me falta B normal y B sombrerito. ¿Cómo las consigo? Ahora yo voy a utilizar la otra condición, esta que está aquí. Voy a derivar respecto a t y evalúo en t igual 0 y lo igualo a esto y hago de nuevo coeficientes indeterminados. Ok, entonces luego de derivar, ya sustituyendo los valores de A y la sombrerita que ya los conozco y evaluando en t igual 0, yo llego a esto, que 6b coseno de 2x 9b sombrerito seno de 3x. Entonces ahora, coseno de 2x, yo no quiero que aparezca aquí. Entonces, b normal tiene que valer 0. B sombrerito, seno de 3x, sí tiene que aparecer. Entonces, si yo paso este 9 dividiendo, aquí hay un 1, se me queda que B sombrerito es igual a un medio, a un noveno, perdón. Entonces ahora ya yo conozco todas las constantes, ahora sustituyo y concluyo. Finalmente, la función omega de xt es igual a esta expresión que está aquí. ¿Necesité series de Fourier? No. Pero, además de eso, ¿podía aplicar series de Fourier? No, porque fíjense que aquí no me daban ningún intervalo acotado. Yo no podía aplicar series de Fourier. Ok, entonces, porque fíjense, cómo me queda esa serie de Fourier. No tengo algo que me diga de 0 a pi, de 1 a 1, nada de eso. Entonces aquí necesité serie de Fourier, no. Pero en dado caso, ¿podía aplicarlo? No. Ok, entonces este es en el caso de algunos problemas que también suelen aparecer aquí de variables separables, que los pueden resolver a través de manipulación, coeficientes indeterminados, sin estarse metiendo con series de Fourier como tal. Ok, entonces ahora aquí me dice resuelva el problema de valor inicial y frontera y me dan una ecuación, presencia de derivadas parciales, me dan un intervalo acotado para x, para t me dicen que t es mayor que 0, que es para las t positivas, y me dan aquí también una serie de condiciones. Ok, entonces vamos a ir armando a ver qué se obtiene. Y además me dice, suponga que que h, esta h que está aquí, es menor que pi por c entre l. Ok, entonces vamos a ver, así justo como está el problema, pues no, por ahora no se ve por qué me dicen esa condición. Vamos a ir viendo por qué y si en alguna parte del problema necesito esa condición para yo poder concluir sobre otra cosa. Ok, entonces nuevamente aquí ustedes expresan que usan variables separables, vuelven a plantear que su u de xt va a ser la multiplicación de dos funciones, una solamente depende de t y una solamente depende de x. Y los sustituyen en esta ecuación que está aquí. Ok, entonces una vez que ustedes sustituyen, aquí yo voy a ir agrupando y dejo de un solo lado las que dependen de t y de un solo lado las que dependen de x. Y paso esta c dividiendo por conveniencia para trabajar de una manera más sencilla con los coeficientes. Ok, entonces una vez que hago eso, me queda de esta manera. Ahora yo planteo mi igual a lambda. Ay, perdón, lo eché. Que mi igual a lambda. Otra vez aquí les recuerdo,
Yo tomo igual a lambda, pero hay algunos, ustedes también pueden tomar igual a menos lambda. Es a cuestión de gusto. Ok, entonces, pasando, por ejemplo, en este caso, si tomo esto con el lambda, entonces obtengo esta ecuación. Y por el lado de x, relacionando esto con el lambda, yo obtengo esto. Ok, entonces aquí vendrían de nuevo los tres casos. Caso lambda menor que 0, lambda mayor que 0, igual a 0. Entonces ahora, como les digo, el análisis lo tienen que hacer los tres casos, pero yo aquí voy a hacer nada más un caso en el que arroja la solución diferente a la trivial. Ok, entonces en este caso, como yo veo, este estilo de condición que U, cuando yo lo evalúe en 0 y cuando lo evalúe en L, tiene que ser igual a 0. Entonces eso a mí me suena de que iban a ser senos y cosenos. Para que me generara senos y cosenos, tomé lambda negativo, nuevamente lambda negativo, y digo que lambda es igual a menos omega cuadrado y que este omega es positivo. Entonces si yo resuelvo la ecuación para x, obtengo que la ecuación viene de esta manera. Estas constantes no las conozco, ¿verdad? Entonces ahora yo utilizo las condiciones. Me dice que para x, cuando yo evalúo en x igual 0, eso tiene que ser igual a 0. Si yo hago eso, fíjense que esto se me va y me queda coseno de 0, que es 1, me queda que eso es igual a c. Entonces aquí yo llego a que c tiene que ser igual a 0. Ya conseguí ese valor. Ahora yo utilizo la otra condición, que era evaluar x en x igual a L. Ya esto se fue, entonces ahora nada más estoy trabajando con esto. Y yo llego a esto. Entonces recuerden que yo quiero algo distinto a lo trivial. Entonces, esa D no puede ser igual a 0. La única forma entonces de que esta condición se cumpla es que seno de omega L sea igual a 0. ¿Cómo yo hago eso? Entonces tengo que buscar los valores que anulen a la función seno. ¿Qué cuáles son? Recordemos que son aquellos valores que en el argumento sean igual a múltiplos de pi. Es decir, que omega L, que es el argumento completo del seno, tiene que ser igual a múltiplos de pi. Es decir, a n, n son los enteros, n pi. Yo despejo omega de aquí, paso L dividiendo, esta vez omega es igual a n pi sobre L. ¿Ok? Ese es mi valor de omega. Entonces lo dejo por allí guardado. Ahora yo resuelvo mi ecuación para la función t. ¿Ok? Yo estoy resolviendo, es decir, esta que está aquí es la que yo estoy resolviendo. Vamos a cambiar de color. Ok, entonces aquí viene un polinomio característico que ya aquí no es tan directa, por ejemplo, como en esta ecuación. ¿Ok? Porque ya aquí aparecen otros términos, entonces ya aquí no puedo colocarlo como que directo, porque aquí necesito analizar un poquito más cómo me vayan quedando esas raíces del polinomio característico. ¿De dónde sale este polinomio característico? Del repasito que yo les comento de Mate 4. De allí es donde yo consigo ese polinomio característico. Ok, entonces teniendo en cuenta esto, yo necesito estos valores de m. Aquí resuelvo. Entonces me queda de esta manera. Entonces analizo esta parte que está aquí. Este h cuadrado menos, estoy sacando factor común 4. Ese sería raíz de 4,2, se simplifica, entonces por eso nada más voy a considerar esto. C cuadrado, omega cuadrado, pero recordemos que omega ya lo habíamos conseguido. ¿Ok? Recordemos que omega ya lo había calculado. Aquí está. Lo que pasa es que aquí me sigo trayendo el omega cuadrado para no ir escribiendo cada rato n pi cuadrado sobre l cuadrado, o sea, para escribirlo de forma más compacta. Pero aquí sí lo voy a escribir. Pi cuadrado, n cuadrado sobre l cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora voy a analizar esto. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí sí ya aparece la condición que a mí me dan, que suponga esto. Porque entonces a mí me dicen primero que todo eso es positivo.
hacer un ratito aquí. Ok, entonces, y me dicen que h es mayor que pi por c entre L. Ok, entonces si yo elevo al cuadrado de todo eso, la desigualdad se mantiene. Es decir, que pi por c al cuadrado entre L cuadrado va a ser mayor que h cuadrado. Si yo multiplico esto que está aquí por n, igual se va a mantener que sigue siendo mayor que h cuadrado porque este n va a tender a crecer. Es n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Entonces, en este caso, si n es igual a 1, yo tengo esto. Entonces, si esta relación se cumplió para n igual a 1, pues tomando n más grandes, igual va a seguir siendo mucho mayor que h. Ok, entonces si esto que está aquí es mayor que h, es decir que cuando yo resuelva esto, esto va a ser negativo. Es decir que esta raíz me va a arrojar números imaginarios. ¿Ok? Entonces si yo sé que esto que está aquí es un número negativo, números imaginarios, entonces ahora yo tengo que buscar reescribir esto como un número imaginario. Es decir, su parte real es h y la parte imaginaria es sacando factor común menos, si yo saco factor común menos, h cuadrado menos, no, perdón, saco factor común menos, c cuadrado, pi cuadrado, n cuadrado, entre el, bueno, aquí quedó feo, menos h cuadrado. Recuerden que todo esto está dentro de la raíz. Entonces, si yo separo esto, raíz de menos 1, ese es el número i, que es el que yo escribo aquí. Y este es raíz de h cuadrado menos todo eso. De c cuadrado menos todo eso. ¿Ok? Entonces aquí está. ¿Ok? Entonces ahora yo separo esto, parte real, parte imaginaria, o sea, los identifico. Esto yo lo voy a llamar alfa y esto yo lo voy a llamar beta. Y entonces recordemos que cuando yo tenía esto, en este caso, en esta ecuación, porque la parte real a mí me daba 0 y por eso solamente se traían los senos y los cosenos, pero cuando la parte real en ese polinomio característico es distinto de 0, va a salir una exponencial, este alfa va a generar una exponencial y este beta va a generar senos y cosenos. Entonces, la solución de eso de t, ¿cómo va a quedar? De esta manera que está aquí. Fíjense, queda todo eso y con unas constantes que yo no conozco. ¿Ok? Esas constantes e y f yo no las conozco. Y en el argumento del coseno, fíjense que en el argumento del coseno se va a venir la parte imaginaria del número que obtuve en el polinomio característico y en el argumento del seno también. Y la exponencial, ella es la que se viene con el valor de la parte real de ese número imaginario. ¿Ok? Entonces ahora vamos a utilizar las condiciones para ver qué yo puedo hacer con esas constantes. Bien, entonces vamos a ver las condiciones. Me dice que si yo derivo respecto a t, y evalúo en t igual 0, eso tiene que ser igual a 0. Ok, entonces aquí, ¿cómo yo sé más o menos en qué orden voy a ir utilizando las condiciones? Porque fíjense que yo todavía tengo muchas constantes sin conocer, muchas cosas que no he planteado, porque yo sé que esto va a apuntar a una serie de Fourier, pero hay cosas que yo aún no conozco, entonces es como que todavía no es necesario que yo la utilice. Y si ya utilicé estas, para ver si me quedan senos y cosenos en la función que depende de x, entonces ahora yo me vengo con esto. ¿Okay? Entonces ahora yo derivo la función de t, es decir, derivo esta una vez, y obtengo todo esto, y ahora yo la evalúo en t igual 0, y eso tiene que ser igual a 0. Si yo hago eso, ¿qué obtengo? Esto se me va porque seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, entonces me queda e por esta h, porque la exponencial la evalúo en t igual 0, entonces me queda menos h por e en este término, esto me da 1, aquí seno de 0 es 0, y aquí coseno de 0, 1, entonces me quedaría
f por beta. No olvidemos que beta es esto que está aquí, es esta raíz completa que está aquí. Lo que pasa es que yo ahora le escribo así para no ir arrastrando estos senos y estos cosenos enormes. ¿Ok? Entonces, nada, yo llego a esto, ¿ok? Que eso tiene que ser igual a 0. Entonces, para que eso sea igual a 0, tiene que cumplir, yo voy a conseguir una relación. Entonces despejo una de las constantes respecto a la otra. ¿Ok? En este caso yo despejé f respecto a e. Y me queda esta relación entre ellas. Si yo sustituyo, vamos a ponerlo en otro color, si yo sustituyo esto aquí, entonces fíjense que me va a quedar e por h entre beta, y aquí e sigue siendo e. Entonces cada una va a ir multiplicada de alguna forma por e. Yo puedo sacar entonces e factor común. Y veo que aquí hay unas n presentes, entonces eso van a ser coeficientes que dependan de n. ¿Okay? Entonces realizo eso, se queda el h entre beta por el despeje, la relación que había conseguido aquí, y saqué factor común e. ¿Okay? Aquí volví a colocar el coseno con el argumento enorme para que ustedes no perdieran de vista quién era que yo estaba llamando beta. ¿Okay? Entonces ahora me falta por utilizar una condición más. ¿Cuál es esa condición? La que me plantea que la función tiene que ser igual a una f de x. Esa f de x no la conozco, pero me dicen que es una función. ¿Ok? Entonces aquí yo ya conseguí mi t de t. Entonces ahora yo planteo que mi u de x t va a ser toda la función que yo traje, calculada respecto a t, va a ir multiplicada por la función que depende de x. ¿Por qué aquí aparece la sumatoria? Porque recordemos que si yo consigo la solución para una ecuación, la combinación lineal, la suma de las combinaciones lineales de ellas, también van a ser solución. Entonces, por eso es que aquí se viene la sumatoria. ¿Ok? Entonces, bien, ahora yo evalúo esto en t igual 0. Si yo evalúo en t igual 0, bueno, recordemos que aquí esta e a la n, esta e sub n, se viene multiplicando por ¿quién? Está el seno que habíamos conseguido. Aquí. Este seno va a venir con una constante d. Pero eso, como son simples constantes, entonces yo las agrupo, como hice en el ejercicio anterior, las agrupo y las nombro como una sola constante y me evito que a cada rato una esté dependiendo de la otra y así, simplemente la puedo dejar así, agrupadas en una sola, porque al final son numeritos. ¿Ok? Entonces evalúo en t igual 0, esto me da 1, t igual 0, esto me da 1, este término se me va porque seno de 0 es 0, y obtengo esto. Y esta condición tiene que ser igual a f de x. Entonces, ¿cómo yo consigo esto? Yo lo consigo calculando el desarrollo impar, porque apareció seno, el desarrollo impar de Fourier de f de x. En este caso, como no me daban explícitamente f de x, el ejercicio termina aquí, pero si ustedes se las hubiesen dado, ahora viene todo ese cálculo del coeficiente de Fourier y luego sustituir. ¿Ok? Pero entonces ya de aquí quedan encaminados de cómo hacer. Fíjense que aparecieron senos, no quiero nada que tenga que ver con cosenos, ahora yo necesito es un desarrollo impar de Fourier. ¿Ok? Bien, entonces con el último problema, me dicen resuelva el siguiente problema de Dirichlet. Nuevamente me dan una ecuación diferencial en derivadas parciales, me dan unas condiciones y me da también aquí algo. Yo veo que aquí hay una función, unos intervalos acotados, entonces ya yo aquí sé más o menos que eso va a ir apuntando a, esto me va a llevar en alguna parte del problema a una serie de Fourier. ¿Ok? Entonces planteo otra vez mi separación de variables. ¿Ok? Entonces obtengo el problema de autovalores
que están aquí de esta manera. Entonces ahora yo me voy a detallar las condiciones. Aquí, entonces veo las condiciones que están aquí. Ya va un momento. Ok, perdón, estas dos no. Detallo esta y detallo esta. Ok, entonces esto me va a dar indicios que yo evalúo X en algún lado y el evaluar X en algún lado me tiene que dar igual a 0. Se me asoman otra vez senos y cosenos. Entonces para yo hacer eso, yo veo que entonces esta ecuación, de alguna forma el lambda tiene que quedar aquí tiene que generarme aquí un signo más para que la función que dependa de X me arroje senos y cosenos. Entonces eso es lo que planteo. Lambda negativo, omega cuadrado, ese omega es positivo. Resuelvo esa ecuación, me queda de esta manera. Okay, entonces evalúo en X igual a 0. Okay, estoy usando esta condición. Si yo evalúo en X igual a 0, me consigo con que C tiene que valer 0. Si ahora yo evalúo en X igual a 1, para que esto se pueda cumplir, entonces omega tiene que ser igual a NP. Ya conseguí mi valor de omega. Entonces ahora la función que depende de X va a ser de esta forma. ¿Ok? NPX. Entonces ahora me voy a ir con mi función que depende de Y. Sustituyo mi valor de omega. Fíjense que era aquí. Entonces ahora la ecuación me queda de esta manera. Eso me va a arrojar aquí ustedes tienen la dualidad, hiperbólicas o exponenciales. ¿Ok? Entonces en este caso, porque ya en un problema anterior me fui por la notación exponencial, ahora aquí yo elegí irme por las hiperbólicas. ¿Ok? Eso también es totalmente es a gusto. Si ustedes quieren se van por la notación hiperbólica o por la notación exponencial. Las dos son válidas. Pero obviamente la respuesta va a dar con algunas alteraciones, ¿no? Pero a pesar de esas alteraciones, son soluciones equivalentes, ¿ok? Porque aquí me va a quedar a mí, en términos de coseno y seno hiperbólico, y a quien se vaya por el otro método, por el otro camino, le va a quedar pues solamente e a la menos pi y, e a la n pi y. ¿Ok? Entonces ya conseguí esto. Ahora yo me voy a plantear cómo queda como tal esto. Es decir, cómo queda mi solución dependiente de Y multiplicada por la solución que depende de X. La solución que depende de X, aquí está. Ya yo apliqué propiedad distributiva multiplicada por la que depende de Y. Los coeficientes, fíjense que ya no aparece esa E ni esa F, sino que yo ya las bauticé en una sola. Entonces para este término simplemente puse un A sub n. Aquí se los recuerdo. A sub n engloba D sub n y E sub n. Y lo mismo aquí pasa con B sub n. ¿Ok? Ya yo lo dejo allí agrupado en una sola constante. ¿Ok? Entonces ahora evalúo en y igual 0. Si yo realizo eso, yo sé que el coseno hiperbólico de 0 es igual a 1 y seno hiperbólico en 0 es igual a 0. Entonces yo obtengo esto. Ya aquí, entonces me aparece un desarrollo de Fourier, aparecen senos, desarrollo impar. Ok, entonces aquí ya yo sé que es mi desarrollo impar, entonces ahora debo calcular ese coeficiente de Fourier. Planteo aquí, yo otra vez lo hago por integral normalita, evalúo y calculo mi coeficiente de Fourier. Aquí ustedes también tienen esta dualidad, si quieren, porque fíjense que se analizan aquí para n pares, para n impares, para uno va a dar 0 y para otro sí va a dar un numerito, si ustedes quieren hacer el cambio, pero yo en este caso decidí dejarlo así como está, el coeficiente de Fourier. Ok, entonces ahora ya yo tengo a sub n, recordemos, este es a sub n, ya lo tengo calculado. Ahora me queda utilizar una condición más. ¿Qué condición me queda por utilizar? Esta que está aquí.
Entonces ahora procedo a sustituir y utilizarlo. Si evalúo en y igual a 1, me queda coseno de n seno de n multiplicando por seno de pi x. Y que eso tiene que ser igual a 0. Entonces yo todo esto que está aquí, fíjense que solamente son cositas que dependen de n. Todo eso es un simple numerito. Es un numerito que depende de n. Sí, depende de n, pero es un numerito, al fin y al cabo. Entonces yo lo voy a llamar k sub n. Yo obtengo esto. Eso tiene que ser igual a 0. Este seno no puede ser igual a 0 porque entonces me daría la solución trivial. ¿Cuál es la opción? Que entonces k sub n tiene que cumplir que es igual a 0. K sub n, recordemos que era todo esto. Entonces, todo eso tiene que ser igual a 0. Allí yo voy a hallar una relación entre las constantes a sub n y b sub n. ¿Ok? Porque recordemos que en el desarrollo de Fourier yo nada más calculé este. Fíjense que está aquí. Pero este todavía no lo conocía. Ahora sí lo voy a conocer. Y voy a despejar b sub n en términos de a sub n. ¿Ok? Porque esto coseno hiperbólico, seno hiperbólico es simplemente un numerito. Entonces ya yo obtengo una relación entre esas constantes. Ya b sub n no quedaría como algo desconocido por ahí en el limbo. Entonces sustituyo esta nueva relación que yo conseguí. Aquí se viene a sub n. Aquí sustituyo. Este es b sub n, según la relación que calculé. Ahora resuelvo esta. Ya lo que estoy haciendo es como simplificar un poquito más el problema, la expresión, para ver si me queda un poquito más compacta, para que ustedes también recuerden ciertas propiedades. Resuelvo aquí esa suma de fracciones, me queda de esta manera. Voy a sacar factor común a sub n, fíjense que está aquí, lo voy a poner con esto, y también voy a sacar este factor común para que me quede aquí. ¿Ok? Entonces, todo esto que me quedó aquí, bueno, aquí es coseno hiperbólico, fue coseno hiperbólico. Entonces, todo esto me cumple con esta identidad. ¿Ok? Entonces, el seno hiperbólico es una función impar. Entonces lo reescribo entonces de esta manera, simplemente porque es por gusto, para que ese y me quede con un signo positivo. Y entonces ahora yo eso me lo traigo y lo reescribo. Aquí ya sustituyo mi valor de a sub n. Escribo todo esto que estaba aquí a través de esa identidad, seno de n pi x, y allí es donde termina mi ejercicio. Entonces, esto fue un poquito largo, pero es para que ustedes recuerden un montón de cosas y sepan cómo desenvolverse con las condiciones y no se sientan perdidos. ¿Qué hago con esto? ¿Ahora qué hago con esto? Si me dan esto, ¿qué sucede? Entonces yo sé que es bastante para digerir, pero bueno, nada, se sientan y los analizan con calma. Bueno, un último tip o observación que les iba a comentar. A ver, ¿dónde está? Está por aquí. Aquí. Ok, aquí. Que yo les dije que esta constante la pasaran dividiendo. ¿Por qué les dije eso? Porque fíjense aquí, si yo la hubiese dejado aquí acompañando, aquí multiplicando, hubiese quedado aquí, lo voy a poner en otro color, ella hubiese quedado aquí, hubiese quedado esto, 9x', x, tal. Cuando yo resolviera esto, me iba a quedar de forma muy extraña, o me iba a quedar dividiendo ese 9, entonces iba a ser un poquito más engorroso trabajarlo, ¿no? Igual que en los senos y cosenos, o sea, es mucho más sencillo dejarla acompañando a una función sin derivada que dejarla como coeficiente de una derivada. ¿Ok? Es simplemente para yo hacer más sencilla la manipulación que sé que me espera. No está mal que ustedes la dejen aquí, pero mi consejo es que la pasen dividiendo,
porque los cálculos quedan, es mucho menos engorroso después de arrastrarse eso. Ok, entonces, bueno, dudas con todo esto. No, bueno, entonces vamos a, ya saben que yo estoy a la orden. Ante cualquier consulta trataré de responder lo más rápido que pueda. Y bueno, pronto les estaré enviando este PDF por los grupos. Entonces vamos a dejar de compartir. Vale, gracias. A la orden.